Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Carranza Cortés, soy alumno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Formo parte del equipo número 3 de la materia de Economía 1. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la utilidad. Una función de utilidad es una forma de representar o de ordenar las preferencias que tienen las personas hacia ciertos productos. En el caso que se muestran estas funciones, el bien x1, x2 tiene una mayor utilidad que el bien y1, y2. Una función de este tipo puede tener transformaciones monótonas, lo que significa que puede tener cambios, pero aun con esto el bien x, por ejemplo, sigue siendo el preferido por las personas. Un ejemplo de transformación monótona es el multiplicar los dos bienes por 2. Esto da como resultado números más grandes, pero aun con esto, la función de utilidad del bien x sigue siendo más grande que la de y. Otro ejemplo es el de esta fórmula, en la que se muestra la tasa de variación de la función de utilidad, donde como podemos apreciar, se divide la variación que existe entre dos funciones de utilidad entre la variación de u. Para que sea una transformación monótona, siempre debe de tener el mismo signo, las funciones y la utilidad, para que esto nos dé una tasa de variación positiva y con esto obtener que el gráfico de una función como esta siempre tenga una pendiente positiva, como se observa en la primera gráfica. En esta siguiente gráfica podemos ver cómo se construye una función de utilidad por medio de las curvas de indiferencia. Esto es una forma fácil de lograr construir la función, ya que solo se traza una línea diagonal, la cual atravesará o partirá las curvas de indiferencia. Ya que se traza esa línea, solo queda etiquetar cada curva en función de su distancia desde el origen, y como aquí podemos ver, estas curvas están organizadas unas más elevadas que otras, lo que muestra que la que está más elevada recibe la etiqueta más alta, lo que la convertirá en el bien con más utilidad. Un ejemplo de funciones de utilidad es este, donde una curva de indiferencia es el conjunto de todas las x1 y las x2, lo que nos dará como resultado es k, que es igual al producto x1 y x2. Entonces se despeja la x2 como función de x1 y obtenemos esta fórmula. Como podemos ver en la gráfica, estas son las curvas de indiferencia que obtenemos dándole estos tres valores acá. Pasando a otras funciones, esta es la función que se utiliza para representar un sustituto perfecto, donde a y b son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2, y es una función de sustitución porque con ella podemos ver qué cantidad del bien 1 equivale a una del bien 2 o viceversa. Por ejemplo, supongamos que una persona está dispuesta a renunciar a una unidad del bien 1 para sustituirla, se necesitan 2 unidades del bien 2, lo que nos permite ver que el bien 1 es el doble de valioso que el bien 2. La otra función que aquí se muestra es la función de complementos perfectos, donde por ejemplo, si tenemos 6 pares de guantes, x1 y x2 equivalen a 6, pero por alguna razón queremos un guante derecho más, entonces x1 equivaldría a 7 guantes y x2 a 6, pero la función se mantiene en la misma curva de indiferencia, ya que el mínimo número de complementos es 6. En esta fórmula, la letra A y B son las cantidades que se consumen de cada bien. Otra función de utilidad es la Cobb-Douglas, la cual se muestra aquí y en la que C y D son números positivos que muestran las preferencias del consumidor, y en las gráficas que están aquí a un lado se muestran dos ejemplos en los cuales se les dan valores a las letras C y D y sus resultados son estas curvas de indiferencia. Si nosotros quisiéramos tener una transformación monótona de esta función, se representarían las mismas funciones,
pero aquí tenemos dos ejemplos de estas transformaciones. La primera la podemos ver aquí, en la que tomando el logaritmo natural de la utilidad, el producto de los términos se convertirá en la siguiente suma del producto de C, el logaritmo natural, y nuestro bien 1, más el producto de D, el logaritmo natural, y el bien 2. La segunda transformación es esta, en la que la primera función que tenemos es la función de utilidad Cobb-Douglas. Lo que vamos a hacer es elevar la utilidad a la potencia 1 entre la suma de C y D, lo que nos quedaría así. Después vamos a definir nuestra potencia como la letra A, lo que nos da como resultado una multiplicación de la utilidad 1 elevada a A por la utilidad 2 elevada a la 1 menos A. Ahora vamos a pasar a la utilidad marginal, la cual es una variación de la utilidad que se obtiene cuando hay, por ejemplo, una cantidad algo mayor del bien 1. Esta utilidad se expresa como una división, en la que se divide la variación que hay en la utilidad entre la variación del bien 1, manteniendo fija la cantidad de bien 2. Y para obtener la variación de la utilidad, se multiplica la utilidad marginal del bien 1 por la variación del mismo, esto es, respecto al bien 1. Y la utilidad marginal respecto al bien 2 es parecida, solo que aquí se mantiene constante la cantidad del bien 1 y su variación en la utilidad marginal se obtiene de la misma manera multiplicando la utilidad marginal del bien 2 por la variación del mismo. Por último hablaremos de la relación marginal de sustitución o RMS, la cual mide la pendiente de la curva de indiferencia, lo que puede interpretarse como la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el 2. Esto nos permite calcular fácilmente la RMS. Consideremos el caso de una variación del consumo de cada bien que mantiene la utilidad. En este caso se debe cumplir esta función, que es el producto de la utilidad marginal y la variación del bien 1 más la utilidad marginal 2 y la variación de este mismo, lo que nos da resultado la variación en la utilidad, que es igual a 0. Despejando la pendiente de la curva de indiferencia, tenemos que RMS es igual a la variación del bien 2 entre la variación del bien 1, lo que es igual a menos la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2. El signo es negativo, ya que si obtenemos mayor cantidad del bien 1, tenemos que recibir una cantidad menor del 2 para que se conserve el mismo nivel de utilidad. Y en esta última fórmula, lo que se muestra es que al igual que en las demás transformaciones, la relación marginal de sustitución es la misma, ya que el número 2 se elimina porque aparece tanto arriba como abajo en esta división.